Hola mis hermanos, soy Jennifer Lugo, soy servidora del grupo de oración Jesús Resucitado de Los Guaritos en Maturín y les doy la más cordial bienvenida a la Semana Zángana. Sí señor, esta semana donde vamos a aprovechar que estamos libres, que es radical y vamos a reunirnos con los panas, vamos a reunirnos con los amigos, con la familia. Eso sí, como no podemos ir al río o a la playa, entonces vámonos para el patio de la casa. Sí, vale, ahí está el aire libre, está tranquilo, además la semana es libre. Entonces podemos aprovechar para reunirnos, ¿por qué no? Tenemos tanto tiempo que no nos vemos. Esos son los tipos de pensamientos que se nos pueden cruzar por la mente y que de hecho se nos cruzan. ¿Por qué? Porque definitivamente reunirse no es malo. Ir a la playa no es malo, ir al río no es malo, o reunirse en la casa, ahora que no podemos estar yendo afuera, no es malo. Claro que no. Lo que pasa es que hay algo mejor durante esta semana. Actualmente, hace un tiempo que viene haciéndose una campaña quizás como de mofa, de burla, llamando a la Semana Santa Semana Zángana, porque no vamos a hablar de números o diciendo mayoría o minoría, pero muchas personas utilizan esta semana para, o utilizaban pues cuando se podían hacer festividades masivas, hacer eventos en playas donde por supuesto el principal componente era el licor y el licor en exceso, que por supuesto todo en exceso termina en libertinaje. Y ahí vamos entonces con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre libertinaje y libertad? Con el libertinaje se nos exceden los límites, porque en ambas hay una elección, pero elegimos no precisamente lo que es lo mejor, sino lo que nos parece mejor en ese instante y nos excedemos. Y en el exceso es donde está no solo el pecado, sino el daño interior o el daño exterior. El daño hacia los demás o el daño hacia mi propio cuerpo. He ahí la diferencia. Entonces, cuando queremos comparar la Semana Santa con la Semana Zángana, uno dice, no, pero si yo voy al grupo de oración, yo voy al Nazareno el miércoles y estoy ahí en la parroquia y yo ayudo y todo eso. Déjeme decirle que muchas de estas actividades a veces nos pasan por encima. Y se los digo con un testimonio. Durante mi adolescencia yo sí asistía a los ritos de Semana Santa y compartía con la familia. En mi infancia y mi adolescencia regularmente viajábamos hacia el estado Sucre, donde vive mi familia paterna, y por supuesto está la playa cerca, están las ricas montañas de Sucre, donde vive mi abuela, y bueno, compartir con ellos todo ese tiempo era chévere. Mi mamá, por supuesto, apegada a la religiosidad, decidía agarrar el carro en algún momento, a veces regresábamos de la playa, nos cambiábamos y nos dirigíamos hacia el pueblo más cercano, en este caso Río Caribe, para asistir por lo menos a alguna de las misas de Semana Santa y no perder la tradición. ¿Eso era malo? No, no era malo, porque era bueno compartir con la familia, porque era de provecho. Y entonces también dábamos un espacio a lo religioso, que era lo típico, lo tradicional durante esa semana. ¿Era malo? No. ¿Era bueno? No totalmente. Pero, o pudiéramos decir que sí era bueno, pero no era lo mejor. Y ahí es donde está la diferencia con la libertad. La libertad es elegir lo mejor. Y eso precisamente lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios 10:23. Es tan claro, tan explícito. A veces Pablo parece que tenía una visión de todas las épocas y de todos los tiempos. Todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Y aquí la diferencia entre la Semana Santa y la Semana Zángana. ¿Qué es el zángano? El zángano en el reino animal es una abeja que solamente se encarga de fertilizar a la reina y morir.
Sí, ese es su único propósito. Allí, de hecho, en el viaje, según investigaba en internet, porque no soy experta en aves ni nada de esto, en insectos, pero investigando el origen de la palabra, me di cuenta que su único objetivo era ese: fertilizar y morir. Y hasta ahí queda, no resucita, como el Señor. Entonces, si lo comparamos con lo que nos sucede durante estos tiempos, ¿es bueno que la abeja sea fertilizada? Sí. ¿Pero le es de provecho al zángano eso? No, porque simplemente muere y hasta ahí llega su función. Pero nosotros tenemos una figura histórica, real, humana y divina al mismo tiempo, que nos brindó la experiencia más importante de toda la historia, al punto que la dividió, y que fue tan, pero tan importante que no pudo pasar desapercibida para el mundo, y que hoy, más de 2000 años después, sigue vigente, y es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como les decía, en mi adolescencia lo viví así, de una manera un poco más superficial, viviéndolo como un rito, y me quedaba en qué bonito el monumento, qué bonito el santo, qué bonito esto, y ya, era parte de una cotidianidad. Sin embargo, no fue sino hasta después de los 18, cuando entro a una comunidad consagrada, y tuve que venir de misionera justamente a mi propia ciudad varias veces en Semana Santa, y entonces estar de lleno metida en la misión, en el día en retiro, en la tarde yendo a las casas a misionar, a invitar, luego en la tarde-noche en los rituales dentro del templo, y en la noche la evangelización masiva afuera con danzas, pantomimas, teatro y predicación. Al meterme en esto de lleno, fue cuando por fin, por primera vez, yo pude vivir una Semana Santa. Sí, digo, vivir una Semana Santa real. Empecé a experimentar cada día el sentimiento, la profundidad de lo que ese día representaba para mi vida espiritual. Y entonces empecé a darme cuenta que si durante la cuaresma, iba a decir cuarentena, pero ya por la costumbre, durante la cuarentena, sí, la cuaresma, que también pues nuestra cuarentena se ha convertido en eso, durante ese tiempo si estaba distraída, entonces la Semana Mayor me ayudaba a terminar de centrarme y dejar lo que no edifica, que sí que es bueno, es una semana libre, y es bueno que veamos a la familia, sí, es bueno que veamos a la familia, pero hay otras semanas libres, hay otros fines de semana, hay otros días en el año. ¿Dónde puedo hacer eso? ¿Por qué utilizar justamente la semana donde espiritualmente, emocionalmente pueden haber cambios importantes en mi vida? Y entonces, si nos metemos realmente en decirle a Jesús: yo quiero que mis pecados, mis debilidades pasen por una pasión, pasen por la muerte el viernes, y entre yo en un silencio para meditar en soledad lo que ese pecado, esa situación hacía en mi vida, y luego estar en oscuridad durante la vigilia de la noche, la oscuridad que representa mis propias debilidades, mis rebeldías, para experimentar lo glorioso de una resurrección, de un cambio en mi vida. Eso es maravilloso, y solamente lo puedo vivir si estoy completamente
centrado, centrada en esa actividad. Porque, recuerda, todo es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica, no todo te forma, no todo te fortalece. Yo te invito a que hagas una oración en este momento y le pidas a Jesús que te ayude a pasar por la pasión, muerte y resurrección, tu ira, tu rebeldía. Señor, esa necesidad que tengo de estar cubriendo las cosas con mentiras, porque tengo la tentación de no decir la verdad siempre. Padre, ayúdame a experimentar la muerte y resurrección como tu Hijo en todos estos pecados que no edifican a mi vida. Ayúdame a contemplar este gran misterio para mi salvación y la de mis hermanos. Amén.